El señor Pedro Castillo, en resumidas cuentas en su mensaje presidencial, nos ha hablado que el incanato, el imperio de los incas, la etapa prehispánica, es una etapa idílica en la que el paraíso terrenal estaba en estas tierras, y enseguida nos ha dicho que el virreinato es una etapa de explotación, de aniquilamiento del mundo indígena. Bueno, tuvo críticas parecidas con respecto a la República, pero todo esto es un intento de construir un relato, a nuestro entender, para llegar a la famosa tesis de los pueblos originarios. Bueno, para hablar de estos temas, hemos convocado a la reconocida historiadora Cecilia Bácula, una académica de larga trayectoria en la vida pública nacional, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señora Bácula, gracias por la conversación. ¿Qué tal, señor Ponce? Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de apertura que usted hace, y en realidad lo que más me preocupa es esta voluntad de enfrentar, o sea, de desintegrar y no de integrar, ¿no? Si usted me permite, cuando nosotros hablamos del imperio incaico, efectivamente nos ha vendido una sociedad idílica, como usted bien ha dicho, casi como el paraíso terrenal. En realidad, todas las sociedades, todos los seres humanos, todos los grupos, tenemos luces y sombras, ¿no? Y en el caso del mundo andino, hemos visto solamente las luces, pero no hemos visto también las sombras que ellos mismos dominan. Hay casos concretos, por ejemplo, ¿no? Cuando el mundo incaico, o sea, los incas como nosotros los conocemos, asentados en el Cusco a través de un proceso de conquista, igualmente de conquista, van a someter a los pueblos. Y uno de los casos más concretos es el caso, por ejemplo, del pueblo Chimú Lambayeque, que es el último que cae bajo digamos, la hegemonía cusqueña. Tanto es así, señor Ponce, que cuando nosotros nos llenamos de honor y de orgullo cuando vemos el oro del Perú, ¿no? El oro inca, ese oro fue trabajado con manos chimús lambayeque. Ellos son los que van a enseñar y trasladar al mundo andino la tradición orfebre, la calidad del trabajo en el oro y en la plata, que hoy concretamente, por ejemplo, podemos ver en el caso del Señor de Zipán, podemos ver en el caso de los museos, de lo que se ha encontrado en la Huaca de la Luna o en la Señora de Cao, cosa que no vemos en el Cusco. Entonces, cuando nos hablan de conquista, de colonia, nos están tratando de hacer ver que hay una única vertiente que debemos aborrecer. El peruano de hoy no es inca, el peruano de hoy no es afrodescendiente, el peruano de hoy no es oriental, no es español. Somos peruanos, señor Ponce. Uno puede tener por formación mayor conocimiento de la hispanidad, mayor conocimiento digamos, de los logros locales, que claro que los hubo, pero no podemos vivir rechazando al padre y a la madre. No podemos vernos, claro, si es que nuestro espejo es equivocado. Claro, a eso voy. Pero antes de ir a esa interesante figura del padre y a la madre puede ser el mundo prehispánico y el padre puede ser el mundo español, pero de esos dos encuentros está hecho la peruanidad. Pero en síntesis entonces, doctora Bácula, el imperio de los incas, la construcción de este imperio de los incas de apenas un siglo aproximadamente. 70 años, los historiadores reconocen 70 años de existencia, digamos, gloriosa, por decirlo entre comillas, ¿no? Ya. Bueno, la existencia de este mundo prehispánico del imperio de los incas también es un mundo de conquista, de sangre, fuego, opresión y sojuzgamiento. Usted ha mencionado a los moches, a los mochicas. Chimú Lambayeque, sí, sí. Chimú Lambayeque. Bueno, también están los chancas, ¿no? Claro. Aplastados por una guerra militar feroz, salvaje.
y que ofrecieron una resistencia gloriosa, ¿no? Abundemos en algunos detalles para que nuestro público televidente entienda que este intento de construir un mundo idílico en realidad es un mundo de construir una narrativa con un objetivo político y estratégico claramente definido. Señor Ponce, yo tengo, antes que comentar esto que usted me dice, no quiero olvidarme de hacer un comentario. Cuando nosotros recibimos por imposición, por llegada, por casualidad, por necesidad económica de las potencias de ese momento, cuando nosotros recibimos, nos imponen, llega la sociedad española, la cultura europea, ojo, no van a llegar solamente españoles. Nos llega la vida europea, nos llega el Renacimiento. Cuando nosotros vemos la gloria del Renacimiento, Leonardo, no sé, Miguel Ángel, ese Renacimiento que había significado una nueva manera de entender el mundo, de comprender el arte, de comprender la tradición, ese es el arte que se inserta, esa manera de ver el mundo, que cuando lo hace otro lo vemos maravilloso, cuando nos llega lo vemos opresor. Eso es algo que permite que en este territorio se comiencen a dar situaciones de conocimiento y manejo de las letras, las ciencias, la política, el pensamiento, la filosofía, la plástica, que en un momento determinado el mundo ha considerado como el eje fundamental del desarrollo de Occidente. Entonces, yo tengo muchas inquietudes y sé que muchos colegas, digamos, historiadores, podrían estar en desacuerdo, pero por ejemplo a mí me molesta mucho cuando se hace un uso equivocado, absolutamente tendencioso de la figura de Túpac Amaru. Sí estoy de acuerdo con que con Túpac Amaru se inicia, o sea, se pone digamos, el primer empeño en ruptura, pero no es que él haya deseado que los españoles se vayan. Lo que él quería era mantener de alguna manera su propia situación de cacicazgo. O sea, me opongo porque me afecta. No es que me opongo porque veo que afecta a los demás. O sea, nosotros no podemos cerrar los ojos a las bondades y a las maldades de todo. En el mundo inca, por ejemplo, hubo una clase llamada los yanaconas que trabajaron realmente como lo que ahora entendemos con la palabra pongo o la palabra yanacona o la palabra esclavitud. O sea, el mundo lamentablemente se sustenta en el poder de unos y en los beneficios de ese poder que llega a pocos. Si el gobierno actual cree que con una forma confrontacional esas bondades del ejercicio del poder ejercido positivamente va a mejorar las condiciones de vida enfrentando a los peruanos, está severamente equivocado. Severamente equivocado. Ahora, lo que nosotros tenemos que construir es la peruanidad. A eso vamos a llegar, doctora Bácula, pero un poco quisiera que sigamos explicando a los televidentes. Bueno, al lado de este mundo idílico, el virreinato es presentado como una etapa de explotación, de sangre, de expoliación, de liquidación del mundo indígena. Y se llama colonia en esos términos, ¿no? Es decir, es presentado como el mundo colonial clásico que han construido todas estas corrientes neomarxistas históricas alrededor de Occidente, ¿no? Pero yo solo quiero recordar algunas cosas que son para mí muy simbólicas, ¿no? Los ejércitos realistas que enfrentaron a los ejércitos libertadores estaban compuestos absoluta y mayoritariamente por indígenas, por el mundo indígena, por el mundo indígena. Es decir, el mundo indígena defendía a la corona española. La prueba de ello es que la primera insurrección que se produce
contra la nueva república, la república naciente, es la insurrección de los iquichanos, que la señora Cecilia Méndez documenta correctamente Muy bien, claro, claro que sí. en un extraordinario libro. Y por otro lado, la república, a mi entender, y seguramente usted nos explicará, se convirtió en el peor enemigo del mundo indígena, porque al abolir las noblezas indígenas, dejó sin los intermediarios, sin los defensores de este mundo indígena que era el fuero de los indios, frente a los españoles. Sin los nobles indígenas, los criollos avanzaron sobre las comunidades indígenas de manera haciendo prácticamente tierra arrasada de todos los derechos que los indígenas habían mantenido preservado en el virreinato. Cuéntenos, por favor, esta leyenda negra, esta leyenda negra. Es que construir la leyenda negra es muy fácil y desarmarla es muy difícil, sobre todo si tenemos quizás década y media de desatención a la educación y porque carecemos de un curso de historia del Perú, carecemos de esa narrativa objetiva, carecemos del conocimiento orgulloso de nuestra historia. Yo primero quiero deslindar un poquito, si usted me lo permite, los conceptos de colonia y virreinato. El concepto de colonia es muy antiguo. Los romanos, Cartago era una colonia. Grecia va a tener colonias como enclaves económicos. Entonces, desde el punto de vista del enclave económico, yo sí entiendo que nosotros fuimos una colonia, pero en nuestro medio la palabra colonia está tan asociada a elementos despectivos, peyorativos, negativos, digamos, sufrientes, que a mí me gusta pensar, y no es porque esté, digamos, porque me haya convertido realmente en una persona incapaz de ver la realidad, sino porque yo quiero mirar mi historia con orgullo. Entonces, aquí en nuestra tierra, se constituyó el más importante virreinato, o sea, un reino en América, ¿no? Efectivamente, esas personas que constituyeron ese reino tenían la obligación y vinieron aquí no solamente para explotar, porque la palabra explotación es que ya de verdad ha perdido su sentido de lo mucho que la usamos de manera equivocada. Pero cuando es Alejandro VI, me parece, el Papa Alejandro VI, da la bula Inter Cetera, que le va a autorizar a la corona española, porque así era en ese momento, ¿no es verdad?, en 1493. Esta bula obliga a España no solamente a que, digamos, a que pueda, no solamente autoriza, perdón, a que puedan venir europeos, castellanos a América, sino los obliga determinantemente a que haya respeto, se difunda lo que en ese momento era la civilización y se evangelice. La evangelización, señor Ponce, no es solamente el catecismo. La evangelización es el compartir una visión del mundo que, claro, me pueden decir, es que llevó a la extirpación de idolatrías, pero es que el que impone, cree que trae una visión mejor, pero es a través de esa evangelización, por ejemplo, que los jesuitas van a reivindicar el valor del hombre de esta tierra, van a cultivar al hombre de esta tierra en estas especies de reducciones, de misiones, que van a ser importantísimas. Gracias a la evangelización, al hombre de esta tierra en todo porque no son solamente incas, ¿no es verdad? Se les va a enseñar a pensar, digamos, a pensar críticamente, a leer, a escribir, a defenderse. Lo que hacen los franciscanos en la zona de Maynas es extraordinario respecto a la defensa de los propios derechos de los naturales de esa zona de la Amazonía. Y en realidad no es el virreinato el que destruye todo.
va a ser una forma equivocada también de explotación y de sometimiento que se va a dar a lo largo de los siglos. Entonces, el problema aquí, señor Ponce, es un tema de ideologías. Ideologías. Cuando se suscribe, por ejemplo, la Real Cédula de 1810, lo que vamos a tener es el retrato del valor importantísimo de la cultura de Occidente para la dignificación del individuo que no había, digamos, sido en su historia ancestral considerado como un individuo valioso. Eso es algo que no podemos ocultar. La historia es maestra no porque no queremos que se repita, no, sino porque nos lleva a las fuentes, nos lleva a conocer con luces y sombras nuestro pasado, pero no podemos construir una identidad falseando a los progenitores. Ahora, No por podemos. ejemplo, hay algunas cosas que no se conocen, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas. Ujú, El rey Toledo reformó los tradicionales ayos del incanato bajo el modelo territorial, económico y social de las comunidades de Castilla. De así Castilla. es. Entonces, las comunidades indígenas son algo así como un rediseño de la tradición castellana de comunidades. Pero no solamente eso, doctora Bácula, sino que las polleras, las vestimentas, los colores, la música, todo eso está influenciado por esa tradición hispana. El huayno no se explicaría sin los instrumentos occidentales, pero, por ejemplo, estos instrumentos de cuerda, ¿no? Que fueron reformulados aquí. Pero hay algo que es fundamental. El quechua, yo tengo entendido, que cuando llegan los españoles era un idioma oficial del imperio de los incas y de los burócratas funcionarios. Pero los evangelizadores, en el afán de evangelizar al mundo indígena, lo Ujú. convierten en una especie de lengua oficial. Entonces, todo lo que viene del mundo indígena, se puede decir, es lo que usted ha señalado. Tiene un padre y una madre. Es Sí. una especie de mestizaje, es una especie de hispanismo moreno. No sé, explíquenos estas, cómo se... Por ejemplo, a ver, esto se ve mucho en el arte, ¿no? Cuando nosotros vemos eso que nos llena también de orgullo, la pintura cusqueña, los arcángeles y los ángeles arcabuceros, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un sincretismo maravilloso, o sea, peruanidad pura en la unión de dos vertientes. Eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Y cuando usted habla de la evangelización, no quiero dejar de mencionar que correspondió a Toribio de Mogrovejo, un obispo extraordinario, que tradujo el catecismo, digamos, de entonces. Digo de entonces porque el catecismo se ha ido reformulando porque la fe es algo que se actualiza sin que varíe la esencia de la doctrina, ¿no? Pero Toribio de Mogrovejo tradujo al quechua y al aymara el catecismo. ¿Esto qué cosa significa? Significa la voluntad en un momento determinado de comprender la ideología, la cosmovisión a través del lenguaje. Porque cuando nosotros hablamos un idioma, estamos comprendiendo la estructura de pensamiento, el ordenamiento de las ideas, ¿no? Entonces, no todo es malo, no todo es malo. Y respecto a las comunidades indígenas, hay también que señalar que han sido una especie de, como una consecuencia casi como de reducciones, ¿no? Y que se van a legalizar en el tiempo de Leguía. Leguía es el que va a, digamos, a dar pautas concretas respecto a la existencia de las comunidades indígenas, con derechos propios. Hoy en día, por ejemplo, nosotros sabemos que mucha de la inversión depende de la anuencia de las comunidades. Lamentablemente, esa anuencia tiene que ser dada por personas que, teniendo derecho, no lo niego, no han tenido el privilegio de la educación. Y cuando en el último mensaje, el del 28 de julio, el presidente ha dicho que va a haber una revolución en la educación,
Yo quisiera preguntar cómo, no estoy convencida de que el objetivo es bueno, quisiera saber el cómo. ¿Cómo? Porque no se trata de que yo a las personas de una comunidad lejana les haga creer que siguen viviendo en el siglo XVI. Ujú. Tengo que Exactamente. incorporarlas al mundo moderno, pero hacerlas sentir orgullosas de que pertenecen a una colectividad mixta. No hay en este momento en el mundo entero de repente un bosquimano, no lo sé, de repente alguno de estos grupos en aislamiento voluntario, pero no hay nadie que sea puro culturalmente, porque el mundo hace mucho tiempo dejó de ser un mundo de compartimentos estancos a través de las redes sociales, entre otras cosas, para permitirnos la colectividad. Y el peruano es eso, es una mezcla maravillosa. No podemos desperuanizar al Perú. Ahora, todo esto finalmente tiene que ver con esta famosa propuesta de república plurinacional, en la que los pueblos, entre comillas, originarios, hemos visto que el mundo indígena es un mestizaje. Quizá pueblos originarios podría haber en la selva, a donde no llegó el virreinato, pero la selva también está globalizada, digamos, la globalización, el mestizaje es intenso en la propia selva, ¿no? Todo este discurso, este relato de los pueblos originarios llega a la famosa propuesta de la República Plurinacional, en la que se busca el que los pueblos originarios, entre comillas, estén representados directamente en una asamblea o en una asamblea constituyente. En momentos en que Lima es la ciudad más andina del Perú. Lima, Así. los Andes, es como si los Andes hubieran bajado a Lima, a Chiclayo, a Lambayeque y hubieran construido algo diferente. A Tacna, Arequipa. O sea, y eso no está mal, no está mal. La pregunta respecto a esto es, ¿quién es el representante de qué pueblo originario? Por ejemplo, ¿dónde están los Muchic? Los Muchicas, ¿dónde están? ¿Quiénes son los Muchic? ¿Quiénes son los Lambayeques? O sea, ¿quiénes son? Son los consumidores clase medieros de los malls de la costa y las principales ciudades del Perú. Es evidente. Pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tiene miedo esta gestión, como yo lo percibo, a abrir el mundo contemporáneo, el mundo moderno, a aquellos que no tienen acceso a esa modernidad, transformando a través de la educación a personas orgullosas de su pasado, pero con las posibilidades de vivir en un mundo competitivo? Porque lamentablemente, por más pueblo originario que pudiera ser quien habita en este momento en la isla Taquile, maravillosa gente, en el arte y en su organización particular, tenemos que involucrar e incorporar a todos los que viven en este territorio a mecanismos de competitividad en el mundo. Porque no por hacerlos creer que son pueblos originarios puros, les vamos a garantizar un futuro mejor. Y el problema será que las nuevas generaciones, al no comprender esta ruptura, esta desintegración, van a optar más por el futuro que de repente no se les quiere dar que por entender un pasado que les es personalmente rico. Bueno, para terminar, doctora Cecilia Bácula, el Perú, luego de que pase por esta tormenta, ¿qué va a pasar? Estamos absolutamente Claro, seguros. claro. Debería extender sus disculpas al rey de España, que fue humillado en un mensaje presidencial. Bueno, Al yo le decir, digo, yo pensé que el monarca se iba a parar. yo A mí también. es innecesario, Me- me- como es innecesario que se humille a todo el Perú
vistiendo un traje que nos es ajeno. Así es. Está este traje que se llama Liki, creo, es oriundo de Venezuela. ¿Qué tiene que hacer el presidente O usando este también tipo de traje? humilla al presidente Duque, ¿no? Al que no saluda. Y Impresionante. además, bueno, es que esto de verdad son como arrebatos de conducta, de comportamiento que nos van a costar caro a todos los peruanos. Así es. Ahora, finalmente, doctora, el mestizaje es un discurso de convergencia, de integración, de unidad, de identidad, de construcción de peruanidad. El discurso del señor Castillo de los pueblos originarios, absolutamente irreal, antirrealidad, vamos a decirlo, ¿no? Antirrealidad es de confrontación, es de buscar una guerra, es de destruir las bases de esta peruanidad que se han construido en las ciudades, en los mercados, en las sociedades emergentes. Yo recuerdo que las grandes preocupaciones de la generación del 900, del propio Aya, del propio Mariátegui y del propio Basadre. De Víctor Andrés, ¿no? De Víctor Andrés, de Raúl Porras, o sea, gente que ya sufría el Perú. Cómo construir un país con una sociedad criolla minoritaria Exactamente. y una sociedad indígena absolutamente mayoritaria. ¿Cómo armar un país? Bueno, nunca la peruanidad estuvo tan delineada como en este momento. Y viene el señor Castillo a decirnos, destruyamos todo esto. Francamente impresionante, doctora Bácula. El tema también es la propuesta esa de hacer Palacio de Gobierno, o sea, hacer de Palacio de Gobierno un museo. Señor Ponce, yo he estado a cargo del sector cultura, sé de lo que estoy hablando. El abandono en que están ahora los museos del Estado, salvo el caso, por ejemplo, del Museo Pequeño de Sitio de Pachacama, es una vergüenza. ¿Cómo vamos a tener un museo más en Lima cuando no hay en eso que se quiere resaltar, el Tahuantinsuyo? ¿Cómo no hay en el Cusco un museo digno? ¿Cómo es posible, señor Ponce, y esto no lo sabe y no lo medita la población, que luego de haber recuperado las más de 46.000 piezas entre fragmentos y objetos de la Universidad de Yale, el Perú no haya cumplido con tener un espacio digno para exhibir para el cusqueño, para el mundo entero, eso que significó parte de la dignidad, o sea, recuperar eso que había estado 98 años en manos de otros. Ya lo tenemos. ¿Qué se ha hecho con eso? Encajonar. O sea, ¿qué es esto? De acuerdo, doctora Bácula, infinitamente agradecido por estas No, gracias a usted que me tiene tanta paciencia. No, de ninguna manera. Muy reveladoras, muy interesantes, y estamos seguros que esto va a servir enorme, de gran manera, al debate que debe abrirse luego de este mensaje presidencial. En realidad, señor Ponce, a nosotros, en mi caso, una mujer ya, digamos, grande, ¿no? Adulta, lo único que yo quiero para mi país es paz, construir en paz. Y en lo que a mí respecta, manifestar siempre una voluntad de poder tender puentes y de servir, porque eso es lo que nos toca, ¿no? Muy bien. Bien, doctora Bácula, muy agradecido. Gracias bien, a amigos. usted. Gracias, doctora.